Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de 13 Podcast. Episodio 8, si mal no recuerdo. Es correcto, episodio 8. En este hermoso día vamos a hablar de Philadelphia Experiment. Como siempre, me acompañan Dom y Lolo. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Hola a todos, muy bien. Fantástico. Muy bien. Sin mayor preámbulo, arranquemos, porque esta historia es un tanto entreverada y voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para mantener El orden. Sí, el orden y el tren yendo en la misma dirección. Ok, correcto. Okay, hay un montón de fechas y bastantes testimonios a lo largo del tiempo, libros, documentales y informes de entidades del Estado. Así que... O sea que es oficial esto. Ajá. Más o menos. Yo me he basado en un libro, un documental y un par de videos que vi por ahí para poder hacer el relato que les voy a contar hoy día, relativamente ordenado. Pero antes de empezar, les voy a contar más o menos de mi primer cruce, que no es muy interesante tampoco, pero voy a hacerlo breve, con el Philadelphia Experiment. Adelante. Que tampoco quiero hablar específicamente del experimento hasta que estemos un poco adentrados en la historia. Pero en resumen, cuando recién salió Wikipedia, me acuerdo que yo tenía como 13, 14 años. Ok. Y estaba justo en esa onda de teorías De conspiración. de conspiración. Y por alguna razón terminé en el artículo de Wikipedia de Philadelphia Experiment. Ok. Y me impactó tanto que nunca se fue de mi cerebro. Y no quiero contarles todo lo que leí porque se los voy a contar a lo largo del episodio. Correcto. Pero digamos que es un subject que se ha quedado conmigo por década y media, más o menos. Más Así o menos. que en las épocas en que teníamos dial-up, Sí, era correcto. bien triste la conexión a Los internet. soniditos. Y si levantaban el teléfono te quedabas sin internet. Sí. Las tristes formas del pasado. Así es. Sí. Ahora, como otros episodios que creo, me estoy dando cuenta que tenemos bastante afinidad con la época alrededor de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a remontar nuevamente a durante la Segunda Guerra Mundial, Ok. alrededor de 1942. Ok. La Marina de Guerra estadounidense, en plena Guerra Mundial, Ujú. cada vez que trataba de enviar... no es ayuda. ¿Cuál es la palabra? Municiones. Sí, como support, municiones y personal. Ok. Las enviaba en destroyers, que eran buques de guerra gigantescos. Ok. Pero estos buques eran tan grandes que el eje de rotación era muy largo y acababan siempre siendo víctimas de los U-bombs, que eran los submarinos alemanes, Sí, los U-boats. Ajá. que eran mucho más adeptos en dar curvas. Claro. Entonces, eran mucho más pequeños también, man, claro. o sea, ¿Eran qué? Más ágiles. Exacto, exactamente. Sí, pues no tenían, número uno, el tamaño de los destroyers. Claro, eran pequeños. Exacto. Entonces, en 1942, más de 1000 barcos sufren ataques de torpedos y son hundidos. Ujú. En base a esto, como respuesta a esto, la Marina decide que tiene que crear un tipo de barco que ayude a proteger a estos barcos gigantescos. Entonces, crea los Destroyer Escort, que son Ok. como los Ah. acompañantes de los De los- destructores, digamos. Ajá. Que eran buques cuya característica principal eran grandes también y lentos, no tan grandes como los destroyers, pero su característica principal era que estaban equipados para dar curvas más agudas Correcto. y con esto ayudar a combatir a los submarinos y poder disminuir las bajas que estaban sucediendo por el lado de los aliados. Ujú. Del lado de esto, ya que es cuando la historia empieza ya se va de lo históricamente correcto y empezamos a ahondarnos en el mundo de lo paranormal y lo extraño. Ok. ¿Ok? Empezamos. Varios testigos. No hay nombres, hay algunos nombres. Claro, pero escúchenme, claro. si empiezo a listar todos, nos No, por vamos a supuesto. quedar acá hasta mañana y no queremos eso ni para los oyentes ni para ustedes. Correcto. Así que voy a simplemente decir varios testigos. Después voy a decir unos cuantos nombres, pero por ahora, cuando son cosas generales, no voy a caer en nombres específicos. Relatan que además de la creación de estos nuevos buques, la Marina estaba trabajando en un proyecto que le brindaría una ventaja exponencial a los aliados: la invisibilidad. Ujú. ¿Ok? Este era un proyecto que estaba ligado nada más y nada menos que a Nikola Tesla
y Albert Einstein. Ok, dos personas de peso. Dos Exactamente. nombres de peso. Especialmente, claro, en esa época y en el field de electromagnetismo y de física. Ok. La leyenda dice que Nikola Tesla empezó, o sea, como que sembró este proyecto y al él ser tan perfeccionista, la ecuación que él termina creando para poder generar este campo electromagnético que lograría brindarle invisibilidad a los buques, encuentra que no era correcta, como que había un bug en la ecuación y por eso decide aplazar y aplazar y aplazar el lanzamiento de este proyecto y la experimentación. No llegaba a hacer la... Correcto. Estaba todo, se quedaba en teoría. O sea, claro, exacto. la fórmula no cuadraba. Correcto. Y por eso Tesla, ¿Qué estaba haciendo ahí Einstein? O sea, que veía haciendo la fórmula y decía, no, está mal. Y se fue y se iba. Einstein entra después. Tipeaba. Ya, ok. Einstein entra Tipeaba. después. Chequeaba. ¿Qué cosa? Tipeaba Einstein. Claro. El Tesla lo mandaba a tipear, ¿no? Dictación. Arial 12, Dictaba. doble espacio. Arial 12, que seguro se inventó en 1996 todavía. Escúchame, Tesla la inventó antes que nadie. Tesla Es igual inventó que todo. Todo lo que tienes, todos los equipos con los que estamos haciendo este podcast se los debes a Tesla. Y Es verdad. eso. Sí. Todo lo eléctrico aquí, gracias Tesla, donde estés. Te queremos. Como él seguía aplazando el lanzamiento de este experimento y todo se quedaba en teorías, la Marina, bueno, y el gobierno estadounidense, en una época donde estaban las tensiones altas supuesto, en cuanto en a plena tiempo y, claro, imagen mundial, pérdidas, etcétera, etcétera, se empezó a hartar de cada vez tener que invertir más y no ver aplazar. resultados, Exacto, claro. y seguir aplazando. Entonces, finalmente, la asociación, digamos, entre los dos termina rompe. disolviéndose y entra Einstein, Ok. que en esa época, oficialmente, esto sí es Hay legit. registros. Ok. Estaba trabajando sí para la Marina, pero para la investigación y creación de armas típicas como minas submarinas y torpedos. Lo que... Proyecto Manhattan. Bueno, También. Bueno, eso es correcto. O sea, esa fue ya finalmente la culminación, ¿no? Pero, Correcto. claro, pero eso el fue... inicio no fue así. O sea, esa no era la intención inicial. Claro. claro. Sí, no, él estaba mortificado por cómo se usó finalmente. Su descubrimiento. Exacto. No, sus descubrimientos. Sí. La historia dice que Einstein toma las notas de Tesla y sigue desarrollando el tema, tratando de crear una teoría unificada, teoría de campo unificado me parece que se llama, Unified Field Theory, que buscaba unir las leyes de la física con el electromagnetismo y la gravedad, como para poder controlarlas, en resumen. ¿Okay? Entonces, oficialmente en la historia que vivimos nunca fue completada esa teoría, ¿okay? Pero la leyenda dice... Lo que tú no sabes. No. Sí la completaron. Pero nadie se dio cuenta porque nadie la vio. Exactamente, estaba bien ¿Cómo guardado. le ibas a ver si obviamente todo era invisible? O sea, Claro, le escribió justo en el cuaderno y cuando puso el punto, Se acabó. era invisible y ya está. Entonces, al haber completado la teoría, pudo realizarse el proyecto y desaparecieron un barco. Eso es todo lo que voy a decir. Se supone. ¿Ok? Eso es todo lo que voy a decir por ahora. Entra a la historia. Esto está tallado a un par de personas importantes. 2 o 3 personas importantes que voy a mencionar ahora. Uno es Maurice Ketchum Jessup. ¿El papá de Ash? Eso Es su nombre, no su apellido. Su apellido es Jessup. Ok. MK Jessup. ¿Okay? Que era un científico norteamericano que fue uno de los primeros en realizar investigaciones sobre lo paranormal. Tratando de brindar un poco de legitimidad al tema que ya estaba plagado con películas y programas de radio donde los UFOs o los platillos voladores, claro, no identificados, ya estaban bastardizados, digamos. Claro. Era visto todo como ciencia ficción. Correcto. Cuando él estaba fascinado por el tema de lo desconocido y que ameritaba cierta investigación para poder entenderlo mejor o descubrir qué es lo que había detrás. Correcto. Entonces, en el 55, publica un libro que se llama The Case for the UFO, como el caso de los ovnis, o como el caso a favor de los objetos no identificados.
lamentablemente no es muy bien recibido. Pobre Ash. Pobre Ash. Pobre Ketchum. Sí. Aparte de ser mal recibido en el público, digamos que era el peor momento para publicar un libro sobre ovnis, porque era la época en que el gobierno estaba empedernido. ¿Empedernido es la palabra? Necio. Era sumamente... El gobierno era mucho más violento en callar cualquier mención de ovnis al público. Claro. Por ser tiempo de guerra y todo lo demás. Exacto. Bueno, recordando el caso anterior, me refería al de Dyatlov Pass. Ajá. También había unos problemas con unos ovnis en teoría y el gobierno ruso también iba a callar a la gente. Sí. Los llamaba y de ahí no regresaban igual las personas, con miedo. Exacto. Entonces, Claro. es lo mismo, a pesar que probablemente el gobierno ruso como el estadounidense estaban tras bambalinas investigando el tema, Por supuesto. pero no querían que eso fuera conocimiento del público. Entonces, por más que un montón de miembros de la milicia, de las fuerzas aéreas de Estados Unidos y los pilotos de la Marina ya habían generado reportes de objetos que no sabían de dónde habían salido ni cómo es que se movían, el gobierno estaba empecinado en mantener al público lo más ciego posible. Los Foo Fighters famosos. ¿Qué? Explícate. Por favor. En término Foo Fighters, como la banda de música que lidera Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, nace en, si no me equivoco, la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los pilotos de guerra veían unos objetos que volaban mucho más rápido que sus aviones, que hacían curvas y maniobras que los aviones de más alta tecnología en la época no estaban ni cerca, y los bautizaron los Foo Fighters. Porque esas pasaba la luces. nave al costado. Sí, claro, pasaban al costado de estos pilotos de guerra y hacían 1000 maniobras y cosas. 1000 fus. 1000 fus. Hacían fu, 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 y se iban. Pero sí, el término Foo Fighters es eso. Son esas naves Interesante. no identificadas. Te puedo creer. Maravilloso. Gracias. Buen aporte de Lolo. Fantástico. Habían tantos reportes de pilotos que la Fuerza Aérea crea una investigación oficialmente llamada Project Blue Book o Proyecto Libro Azul, que suena terrible en español, pero Project Blue Book, que finalmente también era utilizado por los pilotos de la Marina para enviar casos de avistamientos extraños, pero lo que pasaba era que normalmente era la comunicación unilateral. Entonces los de la Marina enviaban su información y las fuerzas aéreas se quedaban mutis. Claro. Entonces, por esta razón, la oficina naval crea una fuerza no oficial de investigación sobre estas visitas insólitas. Y la llaman la ONR, por sus siglas en inglés, que es la Office of Naval Research, o la Oficina Naval de Investigación. Ahora, es con la creación de la ONR que la historia se pone más interesante. Okay. Un día de Asumo Primavera, ahora les voy a explicar por qué, de 1955, mismo año en que se publica el libro The Case for the UFO, llega un sobre Manila desde Texas, no había más información. No hay forma más, digamos, estereotípica de describir. Bueno, llegó un sobre Manila sin remitente, ¿no? Solo sabemos que era de Texas por la estampilla, ¿no? Claro. Eso es todo. Eso es lo único que tenían. Era que venía de Texas y tenía las palabras escritas Happy Easter o Feliz Pascua. Ajá. Por eso es que asumo que es alrededor de primavera de ellos. Entonces tiene que haber llegado, no puede haber llegado por correo, alguien tiene que haberlo dejado. Sí, pues, pero probablemente la persona que la dejó no tenía nada que ver con la persona que lo envió. ¿Y cómo sabían que era de Texas? ¿Qué? ¿Cómo sabían que era de Texas? Porque los chocolates que estaban adentro Justo. eran No, de pues, Texas. o sea, no había mayor especificidad de la dirección exacta de dónde había venido, pero sí salía de qué Sí estado estaba- y de qué... Ah, ya, pensé que Ah. era como que un sobre en blanco No, y no. atrás decía Texas. No, decía Feliz Pascua Decía con Happy- amor, Texas. Texas. Happy Easter, no, y sí salía pues que había venido de Texas. Eso ya. era todo lo que se sabía, ¿ok? En el sobre se encontraba una copia del libro de M.K. Jessup con anotaciones en los márgenes hechas por aparentemente 3 individuos distintos.
Sidney Shelby, que trabajaba en la oficina de la ONR y que leyó los comentarios, dice que los 3 individuos hablaban como si vivieran fuera del planeta Tierra. Las anotaciones eran distintas, se usaban colores diferentes, o sea, la escritura era distinta, los colores eran distintos. ¿En inglés todo? Todo en inglés. Pues eso salió. Escúchame, son capos. Toda la gente que está afuera y saben hablar todos los idiomas adentro, brother. Me parece. Sí. Entonces, narra cómo estos individuos hacen sus comentarios entre sí de cómo es la vida fuera. Todo en un mismo libro. Sí. En el mismo libro habían 3 escrituras distintas con colores distintos. Correcto. Y dibujos también. Ok. Vaya forma de comunicarse, ¿no? Sí. Márgenes. No pudieron comprar un cuaderno. Correcto. O tal vez usaron las supercomputadoras que tenían sus ovnis para llegar. No, es que el problema es que nosotros no podemos recibir. Entonces necesitaban hacerlo en un medio que pudiera... Un poco tacaños, ¿no? Coge este libro, cualquier hueva. Ahí escribe y lo pasa al costado. ¿Qué importa? Todos Claro, son no, coincidencias, no son cosas olvídate, directas. no, esta historia es una maravilla. Olvídate, ya, espérense. Entonces, dentro de los comentarios que habían en el libro, los autores decían tener conocimiento de un proyecto ultra secreto de la Marina que podía hacer desaparecer a un buque de guerra. Y esto lo voy a decir en comillas. En comillas. El experimento de la Marina sobre campos de fuerza en octubre de 1943. Campos de fuerza me refiero a Force fields. A eso me refería. Sí, ya. El experimento de la Marina sobre campos de fuerza en octubre de 1943. Acá tenemos ya una fecha específica. Produjo la invisibilidad tanto del buque como de la tripulación. Pero, debido a resultados horrendos o terroríficos, toda investigación futura fue detenida. Okay. Fin de comillas. Así desaparecieron todos. O les desaparecieron la vida a los pobres, ¿no? Claro. Y quedaron los cuerpos. Tiene una bomba atómica. No, se volvieron invisibles. No encontraron a ninguno. Ni sombras. Nada. Sombras. No quedó nada. Esta es la primera mención de la famosa leyenda del Philadelphia Experiment o el experimento de Filadelfia, o también conocido como Project Rainbow o Proyecto Arcoiris. Entonces, las anotaciones del libro llaman tanto la atención de la Marina que invitan a Jessop, el autor, a que se acerque y estudie los comentarios con ellos. Luego de llegar y ver las anotaciones, se da cuenta que reconoce parte de la escritura y comparte con la ONR que él ha recibido una serie de cartas con la misma escritura, todas firmadas por un tal Carlos Miguel Allende. En español, en Spanish. Su nombre... Carlos Miguel Allende. Carlos Miguel Allende. Allende, mi cholo. Allende. Okay. Un supuesto marino. Porque dentro de las cartas incluía... No te spoilees. No, tranquilo. Incluía su número de identificación de la Marina y su cartilla de inscripción en la Marina, donde salía su nombre claramente, Carlos Miguel Allende. Entonces sí era cierto. Y su foto. Está confirmado. Hasta ahí, al menos ese documento es real. Jessop, extrañado por el interés que una rama del Estado habría mostrado en su libro, inicia una investigación por su cuenta sobre el Philadelphia Experiment. 4 años más tarde, en el 59, se dice, todo esto es conjetura, me encanta esa historia, me encanta. O sea, toda la parte de Jessop es todo conjetura. Jessop es el que No había todas. escrito el libro de A Case for the UFOs, correcto. Ketchup. Ketchup. Exacto. Ash. M.K. Jessop. Okay. Se dice que en el 59 Jessop hizo un descubrimiento importante durante su investigación y que estaba por compartirlo con un colega suyo, el doctor Manson Valentine, que me parece un nombre espectacular. Fantástico, claro. Parece como un videojuego, ¿no? Casi- Encuentro del casi- Dr. Manson Valentine. Casi de ficción. Claro. En abril de 1959, Jessop llama a Valentine para contarle que había descubierto algo en su investigación y acuerdan reunirse para comer al día siguiente y revisar el hallazgo juntos. Esa reunión, sin embargo, No se dio. Ton. exactamente, nunca se llevaría a cabo. M.K. Jessop. MK Jessop, casi como MK Ultra. Eso es lo que iba a decir. Ahí Tendría sabía. que- ¿Coincidencia? Estaba- No lo creo. Estaba viendo. Exactamente. Al día siguiente, el auto de Jessop es encontrado encendido en un parque en Coral Gables, Florida. Florida. Con una manguera conectando el tubo de escape con el interior del auto. Ay, Lo sí. quisieron matar. Entre comillas, suicidio.
Dentro se encontraba Jessup, que en momentos luego de ser encontrado muere por envenenamiento por monóxido de carbono. Correcto. Aparentemente un suicidio, pero muchos creen que fue asesinado a causa del descubrimiento que hizo. Sorprendiendo a nadie, obviamente, ¿no? O sea, es una cosa bien específica después de que dicen que hubo un descubrimiento exponencial, pero otros decían que se quitó la vida debido a que había tenido un divorcio reciente y que la recepción de su libro no había sido la que había esperado. Ok, bueno. ¿Okay? Que son dos cosas pequeñas, yo no diría dignas de quitarse la vida. O sea, digo, no, si no, ¿cuántos escritores se hubieran matado a la fecha, no? Hay un montón que se han matado a la fecha. No, pero creo que habría más. Probable, es probable. O cuánta gente que se divorció se hubiera matado, ¿no? Sí. Hay. No, de acuerdo. ¿Cuántos Yo más? conozco un montón más de gente que se divorció y fue más feliz después del divorcio. También, eso es muy Entonces, cierto, es totalmente cierto. Hasta su hija, que es entrevistada en un episodio se llama History's Mysteries, creo que el History Channel, me parece. No es la fuente más confiable. ¿Eh? No, por eso tuve que leer aparte un librito y más artículos y fue horrible, todo fue horrible. El punto es que en el comentario, no, en la entrevista, la hija de Jessup al mismo tiempo dice que su padre tenía mucho por qué vivir y como que minutos después dice, sí, pero cuando su esposa o su ex esposa, me imagino en ese momento, me llamó para darme la noticia, yo le respondí cómo lo hizo. Entonces es como que justo en la entrevista se da cuenta que ella pensaba que se pudo haber suicidado a su papá. Entonces como que sus dos statements no cuadran, lo cual agrega a la maravillosa nube que es el experimento. Puede ser sí o puede ser no. Básicamente es lo que está diciendo, no sabe nada. Exactamente. Pero lo que sí causó la muerte de Jessup, al ser tan extraña, es que agarrara viada la teoría y toda mención del Philadelphia Experiment. ¿Okay? Luego de su muerte, su libro, The Case for the UFO, es republicado por... ¿Qué pasa, Ménico? No sé, cuando dijiste su libro, no sé por qué, por un momento Mi libro. Luna de Plutón. Mi libro. Del libro de Dross, pues. Dross en sus videos decía, Pero es que Está bien. mi libro. se convirtió en un meme por un largo. Luna de Plutón. Mi libro. Todo el mundo era mi libro. Y está siendo un éxito de ventas en Perú, Colombia, Argentina, Bolivia. Pídelo en tu biblioteca más cercana. A su madre. Es como Si no está, lo encuentras en ebook. Es una gran forma de vender su libro, diría yo. Un poco sin energía, un poco muerta. Pero Dross Pero es así, bueno, man. es Dross. Todos Lo los queremos. videos que hacía ponía eso al principio. Mi libro. Y la gente se lo empezó a copiar. Sí, claro. Como Dan Avidan, que siempre menciona su disco Correcto. Pero, Sí. en y Dross, sus tours. pero con Dross será literalmente en todos los videos. Ah, Sí. no. Será como que Dross ha sacado un nuevo video sobre el Philadelphia Experiment. Clic. Mi libro. Oh, Ay, qué no. gracioso. Volviendo y alejándonos de Dross, el libro vuelve a ser publicado, The Case for the UFO, ahora bajo otra editora que se llama Varro Publishing. Chica A-R-O. Varro Publishing. Y esta vez el libro es publicado incluyendo los comentarios De los que entes. estaban exactamente en los Sí. márgenes de las Bueno, hojas. O de Carlos Miguel Allende. Allende, correcto. Pero nadie podía adquirir una copia. Los rumores indican que la Marina de Guerra había tenido una mano en el asunto para poder acaparar todas las copias y que la información de los comentarios adicionales no llegara al público. Es gracioso eso, ¿no? O sea, digo, si la Marina se iba a meter, iba a ir donde la editorial y les hubiera dicho, publicas eso y te vamos a matar a ti y a toda tu familia. No esperar a que publiquen el libro y decir, es mío, yo compro todo. Los compro todos. ¿Cuánto vas a imprimir? 1000, los compro. O a lo mejor sucedió así, pero finalmente alguna foto se liqueó de algún miembro de la Marina que tenía el libro. Bueno. Pero en fin, el punto es que nadie podía adquirir el bendito libro, pero sí habían fotos de su existencia. Ok. ¿Ok? La misma popularidad que vuelve a tener, mejor dicho, que tiene recién el libro de Case of the UFO, se transmite a Carlos Allende. Entonces, el mundo de los investigadores paranormales
ya sabía de él, pero nadie podía encontrarlo. Nunca paraba de moverse, paraba mudándose precisamente para que nadie pudiera... Casi como si no existiera. Casi como si no existiera. Ok. La importancia finalmente de Carlos Miguel Allende y cómo él se ata al Philadelphia Experiment es que decía él haber sido un testigo de lo que sucedió en Filadelfia, en la Marina. Y creo que es momento de contar efectivamente qué... O sea, la supuesta desaparición del barco. Exacto. Okay. ¿Ok? Pero no fue una simple desaparición del barco. ¿Ok? La historia / leyenda va de la siguiente manera. ¿Ok? En octubre de 1943 se hace una prueba para que generadores de campos electromagnéticos dentro del barco generen un campo electromagnético que va a envolver al barco y va a hacer que la luz se refleje de tal manera que no pase, no a través del barco, sino que no refleje el barco, por ende, volviéndolo invisible. O indetectable. O indetectable. O sea, claro, el experimento empezó con la finalidad de simplemente hacerlo indetectable en radares. Okay. Pero se dieron con la grata sorpresa / horrenda sorpresa de que poderlo hacer invisible. ¿Okay? Entonces, ese fue el primer intento. Todos los testigos decían que se vio un brillo verduzco y repentinamente desapareció, tripulantes incluidos. ¿Y nunca más lo volvieron a ver? No, sí, después volvió a aparecer. Yeah. ¿Okay? Luego una segunda prueba. ¿Sabemos cuánto tiempo desapareció? Creo que fue alrededor de 10 minutos. Ah, ok. No, pero espérate, no, de la primera prueba no, te estoy hablando esta de la segunda que voy a narrar ahorita. Ah, ok. La segunda prueba, que fue ligeramente distinta y echan la culpa de los resultados a que no estuvieron bien calibrados los instrumentos o los generadores, mejor dicho. Okay. Entonces, pasa lo mismo. Empieza a brillar, empieza a haber un campo electromagnético, desaparece la nave, desaparecen los tripulantes y misteriosamente aparece, creo que 200 millas al sur de Estados Unidos, en Norfolk, Virginia. Ok. O sea, se teletransportó. Correcto. Okay. Más allá de invisibilidad, ahora teníamos como el autobús mágico, pero era un... Claro. Wow. O sea, este experimento va Olvídate. o sea, se van dando como sorpresas, ¿no? Como que primero, mira, queremos hacer que el barco no se vea en radares. No se preocupe, señor, no estamos en ello. ¿No? Luego es como que, oye, por si acaso nos hemos dado con la sorpresa de que al momento de hacer la investigación podemos hacer que el barco sea, no solo no se vea en radares, sino no lo vea nadie, ¿no? No sea visto por la vista humana. Y de ahí es como, pero si quieres, también podemos teletransportarlo. Podemos intentar. Los gringos están bien adelantados a su tiempo. Sí, no están locos. Siento que es como una suscripción que si pagas un poquito más mensual, vas sacando un beneficio adicional de la cuestión, pero no todos son buenos. Claro, exacto. ¿Qué plan de Netflix quieres? ¿Quieres el plan donde pierdes una pierna pero puedes ver 4K? Que fue finalmente lo que pasó. No vieron 4K, pero hubieron varios miembros. Una vez que vuelve el buque a Filadelfia, todos los miembros de la tripulación habían sufrido algún tipo de efecto adverso. Algunos se habían fusionado molecularmente con el metal del buque. Como al final estaban como los de Piratas en el Caribe. Exacto. Que se metían en el barco. Part of the crew, part of the ship. Sí. Part of the crew, part of the ship. No puedo. Claro, el barco de Davy Jones. Igualito. Yo creo que de ahí deben haber sacado la cuestión. Sí, estaban fusionados a varias partes. ¿Pero seguían vivos? Sí. Esa era mi siguiente pregunta. Sí, seguían vivos. Otros simplemente habían generado problemas mentales. Estaban locos porque aparentemente nuestro sistema nervioso no está no equilibrado, sino calibrado para poder procesar esa cantidad de movimiento molecular. Entonces, al momento de la reconstitución, aparentemente no todo bien. Okay. Entonces, muchas de estas personas finalmente terminan siendo llevadas a institutos psiquiátricos y la Marina hace como que nunca existieron y nunca fueron empleados por la Marina. Los que sí terminaron bien, que eran la minoría,
tuvieron que firmar como NDAs para no hablar de... Un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad, gracias, pero draconianos. O sea que Claro. si decías pip, te metían a la cárcel, a un hueco Claro. para siempre y tu familia nunca iba a saber qué fue. Claro. Y muchos también les decían a sus familiares que habían sido perdidos en la guerra. O sea, que habían muerto. Claro. Con los que se habían fusionado con el barco, ¿qué No. les iban a hacer? No lo pueden llevar a O ningún sea, lado. eventualmente se morían también. O sea, no duraban mucho tiempo. Supongo. Según los testimonios, ¿no? Que no sabemos realmente qué. ¿Hasta qué punto también se fusionaron? Era como que una plancha de metal con ojos. No, nunca tanto, pero sí ponte todo la parte inferior Claro. del cuerpo, de la cintura para abajo. Otras personas simplemente del codo hacia adentro no había, o sea, estaba metido adentro del metal del barco. Otros, la cara estaba pegada. Entonces, habían varios grados de Fusión. fusión y de daños. Ujú. Los supervivientes, mejor dicho, que pudieron seguir trabajando en la Marina, igual mostraron efectos secundarios que también menciona el gran Carlos Miguel Allende, como que aparecían y desaparecían de la realidad, o sea, como si se hubiesen quedado con el efecto del barco. Entonces, él cuenta una historia que está en un bar X y por alguna razón, porque así lo narra, Ujú. empieza una pelea entre los mismos marineros, Ujú. como es la gente del mar, siempre. Ujú. Y en medio de la pelea como que empiezan a aparecer y a desaparecer y los demás comensales y Mira y el tú. barman y todo Hacía empiezan- lo Dragon Ball cuando se Exacto. peleaban. pero solo que estaban en el mismo sitio y igual de Claro. borrachos, igual de tristes, solo más confundidos nada más. Esa es sea, la parte, yo creo que la principal es que está en un bar. Claro. O sea, Eso sí es una buena fuente para tirar esto al tancho, realmente. Sí. Esa es la importancia, finalmente. ¿Por qué es que estamos hablando de Carlos Allende? ¿Ok? Entra Robert Gorman, investigador paranormal, que compartía su lugar de vivienda en el mismo sitio donde nació Carlos Allende. Ok, no eran roomies. No eran roomies. Entonces decide que si hay alguien con la posibilidad de encontrarlo, que va a ser él. Entonces como que doblega sus esfuerzos para buscarlo. Porque no era el único que lo estaba buscando. Pero dijo, ok, yo al menos comparto la ubicación geográfica, tengo un mayor chance de ubicar encontrarlo. algo Claro. de este ser humano. Porque mientras los investigadores trataban de indagar sobre Carlos Allende, salían 80 fraudes Claro. que decían que eran él, pero no podían demostrarlo. Que, bueno, la única prueba fehaciente era su carnet de inscripción en la Marina, que era lo que él le había mandado a Jessup en sus cartas, como para darle legitimidad a su testimonio, Ujú. digamos. Todo eso estaba pasando en los 60s. Durante el 67, 68, el misterio de la relación Allende-Jessup Ujú. estaba en su pico, al punto en que el público en general sabía de ellos. Muchas personas ajenas al tema empezaron a publicar libros y estudios y empezaron a ganar dinero y fama publicando historias sobre ellas. Ujú. Es en este periodo de tiempo que se descubre que Carlos Miguel Allende es realmente Carl Allen, Ujú. de Pensilvania, quien, molesto por las casas editoriales que estaban generando dinero en base a la historia que él había creado y publicando sus cartas y publicando sus comentarios en los libros, decide apersonarse en el verano de 69 al cuartel general del Aerial Phenomena Research Investigation Center. Ok. O sea, que es el cuartel general del Centro de Investigación de Fenómenos Aéreos. Gracias. Con una edición del famoso libro publicado por Varro Publishing, Ujú. y empieza a confesar que todo era una gran mentira. Que todo había sido la Carlitos. más grande mentira que había hecho en su vida. Ya. tal Ok. vez fue por presión del gobierno. Puede ser. Este es el segundo golpe en ese mismo año que sufre la comunidad de ufólogos. Ok. Porque meses antes, Perdón, ¿cómo demuestra que es él? Ujú. supongo que por la foto, o sea, en el carnet de la inscripción de la Marina donde sale Carlos Miguel Allende, está la foto. Ya. ¿Y cuánto tiempo había pasado? Él nace en el 26, no sé cuándo es que él se inscribe en la Marina, no sé. Ponte que sea a los 18. Ya, normalmente. estamos en el 69. 69. Mm.
O sea, el 22 al 40 tenía 18 años, 20 años más, 38, casi 40 años. Todavía no estás tan demacrado como para que no te reconozcan de una foto a otra. Sí. Entonces, eso yo diría que es la forma en que él tiene de decir, ok, ese soy yo, por ese caso. Y no sé cuánta gente lo escuchó. O sea, es el Centro de Investigaciones de Fenómenos Aéreos. No fue como que la Radio Nacional o algún... Claro, no es como que difusión masiva, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, dice que todo es mentira. Y este es el segundo golpe ese mismo año contra la comunidad de ufólogos. Porque meses atrás, la Fuerza Aérea había decidido cerrar su investigación sobre naves voladoras no identificadas y anunciar oficialmente que no existe tal cosa como naves voladoras no identificadas. Lo mismo... Cuéntame. Es que es imposible que digan que no exista. Es que o sea, lo hicieron. No quiere decir que sean aliens, simplemente que son objetos no identificados. Claro, pero recién ahorita, o sea, recientemente creo que el Estado ha declasificado documentos diciendo que sí reconoce la existencia. Recién. Porque creo que a partir de ciertos años, o sea, creo que tiene una cantidad de tiempo para desclasificar documentos. Es correcto. Sí. Y se van desclasificando, claro. Y de ahí van saliendo... Se ha desclasificado el Blue Book. El Project Blue Book ya está desclasificado. Fantástico. Entonces, con mayor razón, ya tuvieron que aceptar pues que existen tales cosas. Pero en ese entonces todavía todo bien, mañana recién habían cerrado Blue Book y tenían toda la intención de negar la existencia, especialmente al público en general. Lo mismo pasa con la Marina. O sea, ya dejan de publicar o investigar mucho con respecto a las naves voladoras. En ese momento los estudios de ufología pierden toda legitimidad a los ojos del gobierno, entre comillas, al menos oficialmente. Correcto. Habiendo perdido especialmente a su testigo estrella, el alienígena, entre comillas, Carlos Allende. Okay. De ahí nos movemos 6 años al futuro, en el 75. El libro El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, es publicado y obtiene una gran notoriedad. ¿Ese libro era como ficción en teoría o era como dar a conocer un hecho existente? Los libros que saca Charles Berlitz, al menos como él los presenta, es que son factuales, o sea, basados en hechos e investigaciones. ¿Ok? Entonces sale el libro El Triángulo de las Bermudas en el 75, a la gente le gusta bastante, y entre sus páginas se hace mención de un experimento que hizo desaparecer un buque de guerra. Okay. Eso es todo. Entonces, es raro, porque por más que lo mucho que a mí me huele que esto es apesta mentira, igual me parece extraño el ciclo de randomness en que aparece otra vez sin ningún tipo de conexión aparente. Exacto, de catalizador como para que aparezca. Y entonces eso mantiene la leyenda viva, que cuando te metes a ver el tema te das cuenta que todo está lleno de incongruencias y investigaciones sin fin y sin un destino claro tampoco. Pero aún así está enredado en una serie de eventos extraños que lo mantienen vivo, que es lo que me hace pensar que podría ser. Sí podría ser real, pero no lo suficiente como para convencerme, pero hay un bicho ahí como que... Entonces, bueno, siguiendo con el tema, después de la mención en este libro de Los Triángulos de las Bermudas, vuelve a sacar otro libro 4 años después, Charles Berlitz, con otro autor llamado William Moose. No, es William Moore. Mi letra es una mierda. Un mousse. Hace tiempo que no como mousse. Sí, y también me provocó. Bueno, William Moore, y publican, entre ellos, un libro titulado The Philadelphia Experiment. Okay. Curiosamente, Carl Allen sale nuevamente a la luz retractando su confesión anterior y nuevamente pregonando sobre el buque invisible. Este chico no puede decidirse. No puede. No, tiene problemas. O sea, miente con su nombre, después miente con la historia, después miente que mintió sobre la historia, se retracta. O sea, a ver, mientras que lo hizo ganó plata, después dejó de ganar plata y dijo, mentira, me obligaron a decir que era mentira, de mi plata, compre mi libro, quiero plata. Pero no era su libro ni siquiera, o sea, él no estaba recibiendo regalías. Era el libro de Jessup. Notoriedad, básicamente. Sí, bueno, él no estaba recibiendo absolutamente nada. Y eso fue lo que lo amargó la primera vez, que dijo, todo es mentira. Okay. Detengan todo.
Por primera vez, la identidad del buque es mencionado. Se lo menciona Allende o Carl Allen a Moore. Y le dice que el código es DE173. Aunque en algunas imágenes y videos que he visto de dramatizaciones sale DE163, que se suma a las incongruencias que he encontrado durante toda la investigación. Y ya sale el nombre, que es el USS Eldridge. Con esta información, ya los investigadores tienen un ancla más de cuál agarrarse. O mejor dicho, una boya más de cuál agarrarse para no hundirse. Bueno, es que es una historia que se va hundiendo. Entonces yo diría que sí es como un ancla más que una boya. Y empiezan a buscar a los tripulantes del USS Eldridge para hacerles entrevistas y preguntarles qué es lo que ellos habían visto. Finalmente, nada de lo que dicen los tripulantes corrobora la historia narrada por Allen. Que ya a este punto le empiezo a decir historia, más que cualquier otra cosa, ¿ok? Nunca estuvo siquiera el barco en Filadelfia. O sea, muchos de los tripulantes dijeron nunca pisó el barco siquiera la bahía de Filadelfia. Entonces, se va desmoronando y se va desmoronando. Todo es una mentira. O eso es lo que quieren que tú creas. También es cierto. También es muy cierto. Los autores del libro teorizan que el experimento pudo haberse realizado con un pequeño número de tripulantes antes de que el buque empezara su servicio activo. Esa teoría también es derribada por miembros de la tripulación. Porque, o sea, no solo miembros de la tripulación, sino miembros del equipo de construcción que estuvieron con el barco desde su concepción hasta que finalmente pisó el mar. Mientras el gobierno niega todo lo mencionado en el nuevo libro, el público, por otro lado, se lo traga completo. Y el libro es una terrible frase. O sea, el público le encanta. Por otro lado, mientras el gobierno lo niega, por otro lado, el público lo acepta completamente. Mientras más el gobierno lo niegue, el público general lleno de gente conspiranoica va a decir, obvio que no quieren. O sea, mientras más lo niegue el gobierno, más interés va a generar en el público general. Exactamente. Y nuevamente el libro es un éxito. Por supuesto. ¿Okay? Luego de esto, que vuelve a aparecer a Carl Allen en el foco público, Robert Gorman finalmente encuentra una pista en New Kensington, donde vivía. Aparentemente, uno de sus vecinos se apellidaba Allen. Y con unas cuantas llamadas telefónicas, averigua Gorman que era el padre de Carl Allen. Su vecino. O sea, no era su vecino, pero estaba en la cercanía. ¿Me entiendes? En el vecindario. Y tenía los papeles para probarlo. Entonces Gorman va, lo visita, y el papá de Carl Allen le dice, mira, acá tengo una caja de mi hijo. Él suele decir cosas de la nada. Okay, acá tienes una caja. Si quieres usar algo de lo que hay acá, bacán, sírvete. Y dentro de la caja estaba la foto. Bueno, el documento, mejor dicho, no la foto. El documento de la Marina donde salía el número de su inscripción. Que era 7416175. Por si acaso alguien quiera. Por si acaso, ¿ok? También está su certificado de nacimiento donde salía que su nombre real era Carl Meredith Allen. O Carlos Miguel Allende. Sí, pero Meredith a Miguel, ahí fue... Bueno. Y también en el documental History Channel sale en algún punto un diploma del cole y salía Carl Christopher o algo así, Allen. Y no sé por qué cambian los nombres a cada rato, ¿me entiendes? Lo cual dificultó. No es todo es una mentira. Dificultó todo 1000 veces. ¿Okay? Entonces, después entrevistan a su hermano. Okay, que lo... Pedro. No me acuerdo cómo se llamaba su hermano, pero era su hermano. Peter Jesus. Peter Jesus. Era Peter Jesus. Era su hermano menor. Y él describe a Carl Allen como muy inteligente. No sé cómo. Escúchame, es que no sé cómo traducir muy esto. astuto. Porque el bro. Y esto es. Necesito ayuda de ustedes. Porque ¿Sí? lo describen como very intelligent, but not really smart. Ok, es inteligente, pero no es astuto. No es astuto. Ok, fantástico. Gracias. Tenía como que el segundo coeficiente intelectual del condado, pero ese mismo año como que jaló primaria, el 9º grado. Claro. O no sé si era middle school, pero bueno. Tenía la manía de escribir comentarios en libros que leía y los enviaba por correo a personas que él pensaba estarían interesados en sus comentarios. ¿Okay? Eso era una característica que su familia... ¿Crees que él podría haber tenido personalidades múltiples? Yo, aparte de eso,
yo creo que tenía un tipo de autismo. No sé por qué. Eso es lo que me huele en base Tiene- a... Asperger, fácil, pues. O, sí, no, más que todo el tipo de autista que se obsesiona en ciertas cosas. Y entonces me decían que tenía problemas escribiendo y su forma de escritura era agarrar libros de otros y como que tachar lo que decían los otros y hacer sus propias anotaciones. O sea, básicamente está loco este tipo. Sí, o básicamente. era de esos tipos geniecillos que no terminan de cuadrar con la sociedad normal. Claro. Entonces tienen sus quirks y sus Claro. características un poco extrañas. Sin embargo, cuando Gorman trata de contactar al Estado, eso está recontra mal hilado. O sea, luego de entrevistar al hermano mayor, Al papá. al papá y al El hermano papá mayor. y el hermano. Hermano menor, correcto. Luego de entrevistar al papá y al hermano menor, Gorman trata de indagar un poco más y contacta al Estado, tanto a la Marina como, me parece, a las Fuerzas Aéreas, sobre Allen. Y la respuesta del Estado es recontra extrema. O sea, automáticamente como que lo blacklistean, que él consideraba que era una respuesta más agresiva que la que había recibido cuando había tratado de comunicarse con estas entidades para temas de UFOs. O sea, había sido mucho más estricta la respuesta, como si quisieran esconder algo de el conocimiento de Carlos Allende o de Carl Allen y su investigación y su, mejor dicho, su involucramiento con el tema de Fidelity. ¿Y qué dijo la Marina o qué dijeron las Fuerzas Armadas? Entonces, No, nunca le colgaron el respondieron. teléfono Ok, y nunca ya le fue. respondieron. O sea, fue bloqueado completamente. Ok. Cuando los UFOs siempre negaban. Ok. Mandaban documentos oficiales que decían, no, la Marina de Guerra nunca ha visto tal cosa, etcétera, etcétera. Ok. ¿Ok? Ahora nos vamos al 96. O sea, en resumen, esa ya es la historia. Ok. ¿Ok? Es la historia finalmente del Philadelphia Experiment. No es la historia del Philadelphia Experiment, sino es Claro. la historia de la creación De la de fabricación del mito. Carl Allen, Claro. la conexión con Jessup Ajá. y la investigación alrededor de esto. Ok. Y cómo el mito no muere, como los Simpson. Claro. Ya después de esto es más ya un poco de actualidad, entre comillas. Desde el 55, digo actualidad, entre comillas, Entre grandes comillas. el buque ya no sirve para Estados Unidos, sino sirve como parte de la flota marítima de Grecia, bajo un nuevo nombre, León. Ok, Ok. se lo vendieron. Listo. Probablemente, o sea, ¿qué habrá pasado? Transferencia de bienes, no sé, brother. Bueno. No sé. En un artículo, y este es otro hecho un poco extraño, ¿ok? En un artículo de la revista de Playboy, publicada en el verano del 96, y cuando digo verano me refiero al verano del hemisferio norte, Ok. funcionarios griegos admiten con vergüenza no saber dónde se encuentra el león. Resulta que estaba en un depósito de chatarra por un error burocrático. De No. los griegos no me sorprende para nada. Escúchenme, claro, es error burocrático, no ningún tipo de operación secreta. Y al final muere el USS Eldridge y fue vendido, o sea, fue desmantelado y vendido como chatarra. Fantástico. Y ese es el fin Ese de... es el final. Ese es el fin de la historia de Philadelphia Experiment. Claro. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Básicamente es, o sea, digamos, el fin de este buque Eldridge termina siendo Igual lo que, que igual es- que la teoría. igual que la teoría, chatarra pura. Olvídate. Desmantelado y chatarreado. Ha sido un Basura. agujero negro sin fin que realmente no me dio las respuestas que yo estaba buscando. Claro. Claro, entraste con una expectativa y Sí. saliste con la verdad. O sea, exacto. La triste verdad. Exacto. O sea, cuando yo leo el artículo de Wikipedia a los 13, 14 años, Claro. me quedé espantado de haber leído el tema de la fusión de los cuerpos con el cuerpo del barco y de la gente que se volvía loca y dije, qué loco, viajaron en el tiempo, porque también supuestamente viajó 10 minutos en el tiempo, Claro. hacia el pasado, al momento que se teletransportó. Ok. O sea, cuando regresó, para la tripulación no habían pasado esos 10 minutos que pasaron. Ok. ¿Ok? Me había olvidado de mencionar eso, pero realmente pueden decir lo que quieran del Philadelphia Experiment y Sí, sí, probablemente pueda anexarse a la teoría. Claro. Entonces, tenía toda esa Estoy tratando de emoción. entender lo de los 10 minutos al pasado, pero apareció y no hubo esos 10 minutos para ellos. No sé. Supuestamente desapareció por 10 minutos y cuando Ellos eran 10 regresaron... minutos más jóvenes. Pero pensé que se había ido 200 millas Sí, a otro lado. Pero también fue Es que- instantáneo. O sea, no estuvo 10 minutos allá. O sea, fue instantáneo. Fue pic, pic, pic. Ah, yo pensé que se había teletransportado una vez y de ahí habían tenido que
Vender el barco. ¡Traigan! No. Desapareció y regresó a su punto de origen. Pero no sé. Ok. Yo tampoco entiendo muy bien cómo es que entra a tallar esto los 10 minutos. Pero según yo, es como que ellos lo perdieron de vista por 10 minutos. Apareció un momento en Norfolk, Virginia. De ahí nadie supo dónde estaba. Y cuando apareció de vuelta, probablemente había pasado un número de tiempo. Y para la tripulación no usaban relojes ni nada, porque todo eso estaba afectado por el campo electromagnético. Entonces no había forma. No sé de dónde salen los 10 minutos, ¿me entiendes? Me vuelve loco esa historia. O sea, tal vez el barco desapareció 10 minutos y cuando volvió a aparecer le preguntaron a la gente que sobrevivió, que no estaba fusionada con el barco, a lo que, oye, ¿y qué pasó? Nada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Nada, ¿un segundo? Pestañé. Ajá. Pestañé y Claro. nada, todo bien Claro. acá. No sé, pero bueno, gracias por acompañarme en esta aventura que realmente no ha dado fruto alguno. Y espero que la audiencia haya disfrutado al menos de la tratada de hilación y los chistes interconectados con la teoría de este buque terrorífico inventado. El Eldritch / León / Allende / Ketchum. Todavía no entiendo por qué Chatarra también. porque sí, exacto. Actualmente, chatarra. Claro, Todavía no entiendo por qué claro. saldría en una revista de Playboy. Bueno, Playboy supuestamente escribía como buenos artículos. Tenía Claro, buenos no solamente artículos. por las fotos, como Gracias. diría Ross. Exacto, exactamente. Eso es En muy cierto. Friends. Pero ¿por qué de la Marina? ¿Me entiendes? ¿Por qué de la Marina de un buque que ya había terminado su tiempo de servicio? Es en el 96, el artículo de Playboy. O sea, estamos hablando del 43, cuando estaba en medio de la guerra. Claro. Estamos hablando de 53 años después, cuando ya estaba en manos de los griegos por 40 años, 41 años. Claro. Entonces, esas son las cosas que me hacen pensar que hay algo raro Claro. acá y no me permiten dejar de creer. Pero si te metes a investigar, es toda una porquería. Claro, claro. En 2 segundos se cae todo. Sí. Mira, Pero quién sabe. es mejor a veces que estos temas queden así abiertos Un poco en el aire. y Sí. poder creer en algo. Me parece muy bien. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mejor dejar esta cuestión un poco abierta. Claro. Y con eso, Terminamos el episodio. por favor, les imploro, especialmente a nuestros amigos, porque yo sé que están ahí. En el próximo capítulo los voy a mencionar por nombre. Claro. Entren a iTunes y déjennos reviews, porque eso nos ayuda 5 bastante. estrellas, 5 estrellas. 5 estrellas. Denle O por- follow en Spotify. Sí, pero lo de iTunes es recontra importante porque así nos da un poco más de exposición. Así Entonces es. nos ayudan a llegar a otras personas. Así es. Y si ustedes disfrutan del podcast, ayúdennos a que otros puedan disfrutar de estas historias también. Exactamente. Búsquennos en Facebook, en Instagram, Instagram, en Twitter. Twitter. y Y escríbanos. ¿No? Lo que quieran. Lo que Escríbanos sea. al correo Escrito. 13podcast@gmail.com. Escrito, como está. Mándenos favor. sus historias para poder compartirlas en algún episodio futuro. Así Sí, es. eso O nos- temas que les gustaría que investiguemos. Lo que También sea. eso. Exacto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao. Chau.